Estamos en Encuentro Libertario y hoy vamos a hablar sobre las elecciones de Chile y Ecuador para este 11 de abril, una situación pues muy importante en la región, y para ello vamos a platicar con dos personas pues muy importantes y relevantes en el ámbito de las ideas y del pensamiento liberal, que cuentan con nosotros aquí su presencia. Es un gran honor contar con Gabriela Calderón. Ella es editora del Cato, es investigadora, es escritora. Gabriela, muchas gracias por estar aquí, por tus aportaciones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Felipe Munizaga. Él es profesor, él es escritor, investigador, forma parte de la Fundación NOSIC y del Partido Libertario de Chile. Muchas gracias, Felipe. Un honor, un gusto. Igualmente, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues vamos a comentar. Me gustaría comenzar contigo, Gabriela, sobre la situación en Ecuador, en estas ya inminentes elecciones, donde vemos ya en esta segunda vuelta a un Lasso que tiene una aprobación, dicen las encuestas, de un poquito más del 32%, mientras que Arauz un poquito más del 19%. ¿Cómo es este escenario? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, ciertamente es un escenario electoral de alta tensión por el marcado contraste entre las dos candidaturas. También es un escenario similar a aquel vivido en países del vecindario como en Bolivia o en Argentina, donde volvió por así decirlo, delfín de los exmandatarios de la versión local del chavismo. Entonces tenemos eso. ¿Por qué de alta tensión? Porque, bueno, hay diversas encuestas. La gran mayoría ponen la carrera muy estrecha, mucho más estrecha, estrechándose cada vez más. Las últimas encuestas de la semana pasada hablan de diferencias de menos de un punto porcentual, dependiendo de la encuesta que uno agarre. Entonces, realmente es algo que nos tiene a todos, digamos, in the edge of our seats, como dirían los americanos, y por primera vez en décadas, también algo distinto de esta segunda vuelta, hubo un debate presidencial que justamente se realizó el domingo que acaba de pasar entre los dos últimos candidatos. ¿Qué nos comentas un poquito más sobre este debate tan reciente? Bueno, llama la atención que han pasado realmente 2 décadas sin que se dé un debate presidencial entre los dos contendientes. Es algo que se ha vuelto como muy usual, muy de costumbre en muchas democracias, sobre todo entre los dos candidatos principales. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta que Rafael Correa y luego Lenín Moreno ocupan un espacio en el poder de 14 años, sumados los dos, 4 años Lenín Moreno, 10 años Correa, y antes de eso Ecuador tuvo una época de gobiernos que no llegaron a su conclusión. Incluso a principios de los 2000 tuvimos 3 mandatarios en una sola semana. Y los que vinieron después no lograron completar sus 4 años de periodo constitucional. Entonces, durante toda esta época tumultuosa, digamos, el gobierno autoritario de Correa, del gobierno, se lo puede llamar, de transición de Lenín Moreno, y lo que vino antes, que no lograban culminar sus periodos presidenciales, periodos muy irregulares, resulta que simplemente no hubo este tipo de ejercicio de debate presidencial, que tiene también su importancia limitada, porque muchas personas en el Ecuador, pues creo que no ven el debate presidencial. Es distinto a la importancia que tiene en Estados Unidos, por ejemplo. No sé cómo será en Chile o en México, pero como no tenemos esa costumbre, como es algo relativamente nuevo para una porción importantísima del electorado, que son los jóvenes, puede tener una importancia limitada. Dicho esto, en ese debate, las encuestas que se han realizado en diversos medios de comunicación dan como ganador a Guillermo Lasso, de tal manera que si alguna diferencia tiene el debate, puede habérsela llevado Guillermo Lasso en esta última semana. Una contienda muy cerrada. Muchas gracias, Gabriela. Felipe, Chile es un caso muy peculiar en la región. Ha atravesado por una serie de circunstancias, desde lo caótico y la búsqueda de una nueva constitución. Estas elecciones que vienen también para el 11 de abril son muy importantes.
¿cuál es el clima político, ideológico actualmente en Chile, Felipe? Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos, porque tal como tú dices, Chile hasta por lo menos unos meses antes del 19 de octubre del año 2019 era bastante distinto del resto de los países. Yo siempre digo, yo soy chileno, y siempre digo que los chilenos tenemos un nivel de autocrítica extremadamente alto. Entonces, los chilenos en promedio no estamos conformes con nada. Si uno atiende, por ejemplo, a la cantidad de personas en situación de pobreza que había en Chile, o de extrema pobreza que había el año 1990, la situación de pobreza era aproximadamente un 38% de la población, y la extrema pobreza era mucho más alta, eran tasas de 2 dígitos. Hoy, la extrema pobreza pre-pandemia era cerca del casi 4%, y la pobreza aproximadamente era un 8%. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros tenemos una gran clase media que fue creciendo en el tiempo. Tenemos los índices educacionales mejores de toda América Latina. Unos años atrás le ganamos incluso a Uruguay y Brasil en ciencias, por ejemplo, en la prueba PISA y TIMSS. Chile es un país donde cerca del 97% de la población tiene acceso a agua potable. Somos uno de los países que genera en promedio mayor cantidad de metros cúbicos, por ejemplo, de procesamiento de aguas negras, de aguas servidas, e incluso con niveles superiores a algunos países europeos. Chile es un país que tuvo alrededor de 40 años de una relativa estabilidad política comparado, por ejemplo, con el resto de los países de América Latina. Y eso y muchas cosas más podríamos decir. O sea, es un país donde el grueso de la población comenzó a tener acceso a una serie de bienes que antes no era imposible tener. Las conexiones a Internet, por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida. Chile pasó en los años 70, en la época de Allende, del presidente socialista, de tener problemas, por ejemplo, de desnutrición infantil, a tener hoy día un grave problema de obesidad infantil. Entonces, tenemos problemas que van desde del primer mundo a algunos del tercer mundo. Entonces, ¿cómo uno se explica esta situación política en que aparentemente gran parte de la población chilena votó a la basura todos los avances y desconoce todos los avances políticos e institucionales que había tenido el país hasta el año 2019? Y hay algunas explicaciones que uno podría dar por lo pronto. Algunas de ellas es que hay una parte de esta coalición de centro-izquierda que en Chile se les conocía como los autoflagelantes, que eran personas que, no obstante haber mantenido el curso que el gobierno militar dejó en el año 1990 con algunas reformas institucionales, este grupo siempre fue muy crítico de la concertación y de mantener o de haber mantenido la obra gruesa institucional y constitucional que el gobierno militar entregó al país, que fue, entre paréntesis, lo que permitió, y uno tiene que reconocerlo, lo que permitió el desarrollo de Chile. Entonces, esta situación nunca desapareció. Desde el año 90 comenzaron a aparecer estos críticos, y con el gobierno de Bachelet, con el primer gobierno de Bachelet, comenzaron a tomar las posiciones de importancia dentro de la coalición de centro-izquierda. El gran problema en esto es que el gobierno de Sebastián Piñera, que fue un gobierno que uno podría entender que es de centro-derecha, gobernó con ideas de izquierda, y en el segundo gobierno de Piñera esto ya se acentuó, y algunos pensamos que efectivamente es un gobierno que está más a la izquierda incluso que el gobierno de Bachelet. Entonces, el problema acá es que la derecha chilena o la centro-derecha chilena compró un discurso, una interpretación de la historia que era absolutamente y es absolutamente crítica de todo lo que se logró en los años 90 y luego a partir del año 2000 en Chile, y reniega de esa realidad. Y yo siento que aquí hay una suerte de casi esquizofrenia de la clase política, porque en el fondo lo que a algunos nos parece que aquí hay un intento de la clase política de sacrificar a la Constitución, que fue la que permitió el marco institucional para el desarrollo de Chile, versus la posibilidad de haber sacrificado a la propia clase política. El tema aquí no es constitucional, es institucional. Es un tema de la mala clase política que hoy día tenemos. Y eso comenzó con el ingreso del Frente Amplio al Congreso chileno. El Frente Amplio es una de las peores cosas que le ha pasado a Chile.
Tenemos diputados que uno los ve actuar en el Congreso y pregunta por qué no están en una institución psiquiátrica, por ejemplo. ¿Ah? Y los digo sin temor a exagerar. Una diputada se puso una capa y se puso a bailar en el medio de una discusión. Otro diputado de la misma coalición haciendo declaraciones como, por ejemplo, que a él le decían lo que tenía que votar porque él no era capaz de entender los proyectos de ley que sus propios compañeros de partido le hacían llegar. Entonces, hoy día estamos ante el peor Congreso de la historia de Chile, y ese peor Congreso de la historia de Chile lo que ha provocado es una seria crisis política que hizo que la población, una parte de la población, aquí tengo el dato, cerca del 50,09% de la población votara por cambiar la nueva Constitución. Hace una nueva Constitución. Contundente lo que nos comentas, Felipe. Me gustaría que regresáramos en un momentito a retomar este punto. Mientras con Gabriela, retomando un poco lo que nos menciona Felipe, esta crisis institucional, que parece que es un síntoma que recorre a muchos países latinoamericanos. ¿Por qué no estamos extensos de eso en la región? ¿Qué consideras tú, Gabriela, que influye en esta idiosincrasia de nuestras naciones, de nuestra cultura, que esta izquierda, si la podemos llamar izquierda, con tintes bolivaristas totalmente evidentes, regresa, no termina por morir? Dando como ejemplo Venezuela, Cuba, que es tan evidente su derrota y su desgracia, ¿por qué sigue permeando en la región? No, me gustó mucho la explicación que hizo Felipe, sobre todo cuando se refería a una autoflagelación. Yo creo que esa es una característica que compartimos muchos países en América Latina, y por mucho tiempo yo pensé que los chilenos eran inmunes a este tipo de comportamiento de autoflagelación. Recuerdo una vez una presentación esta presentación era acerca de El Salvador, por un exministro de finanzas de aquel país, Manuel Heinz, y la presentación se titulaba La maldición de Sísifo. Esto es que los países de América Latina, con honrosas excepciones y excepciones no solo de países, sino determinados periodos de ciertos países, logran, al igual que otros países, desarrollarse rápidamente con la conjugación de una serie de políticas públicas e instituciones propicias para el crecimiento económico, y van como Sísifo subiendo la roca por la montaña y luego vuelven a retroceder, vuelven a caer. Lo que él postulaba era que básicamente estos ciclos de crecimiento, de aparente despegue de América Latina, tenían que ver con bonanza de las materias primas. Pero hay excepciones, como aquellas décadas en que Argentina llegó a ser una de las principales economías del mundo, o los 40 años de estabilidad de Chile. Algo similar se puede decir de la época de gran prosperidad de Venezuela antes de que llegara Chávez. Y eso está relacionado, como se le señalaba Felipe, con importantes, trascendentales reformas institucionales, que no necesariamente tienen que ver con cambiar una constitución, sino con qué contenido tiene, digamos, en qué se fundamentan las instituciones de esa estructura del Estado. Lo que pasa es que sí tenemos en América Latina desde hace mucho tiempo, no es algo reciente, un fetichismo con las refundaciones, y una parte central de una refundación es una constitución nueva. Y no solo eso, sino que no nos gusta ser originales, nos gusta copiar e importar legislación y constituciones. Los mexicanos deben saber pues que la primera constitución que tuvieron era muy inspirada en la Constitución de los Estados Unidos. Asimismo, la primera República de Venezuela también fue inspirada en el experimento constitucional de los Estados Unidos. No tiene nada malo imitar, copiar. Lo que sucede es que se lo suele hacer imponiendo desde arriba, incluso sobre las costumbres establecidas, y negando la identidad propia. Esto para volver al tema de la autoflagelación. Lo que suele pasar es que hacemos una como
borrón y cuenta nueva, para empezar con un tablón en blanco, desconociendo cualquier avance que se haya podido lograr, desconociendo cualquier cosa positiva que tengamos a nuestro favor. Y esto, teniendo en cuenta el caso de Chile, yo lo escuchaba a Felipe y me acordaba de lo que pasaba en Ecuador. Cuando llega el movimiento Alianza País de Rafael Correa a la campaña de 2006, llega con un relato de que el país estaba en crisis, todo estaba en crisis. Todo estaba peor que nunca y por eso había que hacer un borrón y cuenta nueva. Es decir, hay que crear un relato, o funcionan de esta manera estos movimientos, crean un relato de que todo va mal, de que nunca ha estado peor, y por eso hay que darles a ellos todo el poder para que ellos nos rescaten de esa crisis, y tienen que refundarlo todo. Entonces se cambia la bandera, se cambia el nombre de las instituciones públicas, se cambia el escudo, se cambia la constitución, pero realmente lo que se termina haciendo es una especie de anticonstitución, porque de todos estos procesos constituyentes, sin importar las idiosincrasias de cada país, sale un poder ejecutivo sumamente fortalecido, se debilita la separación de poderes, y luego lo que se hace es, digamos, establecer los puntales de un sistema hiperpresidencialista de corte autoritario. Eso es lo que nosotros vivimos aquí, y lo que estamos viendo en esta campaña presidencial, que a mí me da un poco de esperanza, es que, a diferencia de la campaña de Rafael Correa en 2006, en esta campaña en la que él también figura, en la publicidad del candidato Arauz, la diferencia es que por primera vez en una contienda electoral, Rafael Correa tiene todas las élites del país unidas en su contra. En el año 2006 era al revés. Los canales de televisión, los medios establecidos parecían estar haciendo campaña por Rafael Correa. Ahora lo que vemos es lo contrario, y es un ejercicio de pluralismo democrático, porque esta unión de sectores opositores a un retorno de Rafael Correa es una unión entre personas que no están de acuerdo en prácticamente nada más. O sea, hay personas conservadoras, personas de izquierda más o menos moderna, y todos están unidos en contra de eso. Esto es el resultado de todos los frentes y enemigos que se construyó el proyecto de Correa estando 10 años en el poder. Ahora, ¿por qué la candidatura de Guillermo Lasso no va tan allá? ¿Por qué no tiene un apoyo abrumador? En parte es porque durante el gobierno llamado de transición de Lenín Moreno se descuidó el tema de las reformas económicas y de reformar aquellas instituciones que hacen posible el crecimiento económico. Entonces la gente, aquellos indecisos, podrían asociar tiempos prósperos con Rafael Correa. Y para la gente debajo de cierto nivel de ingreso, porque nosotros no llegamos a tener el nivel de desarrollo que tiene Chile, pues las instituciones importan poco, digamos, más les importa es llegar a fin de mes y tener para alimentar a sus familias y tener un empleo. Entonces, el caldo de cultivo en economías así, con este nivel de desarrollo de ingresos bajos para una porción considerable de la población, el caldo de cultivo para que surja y vuelva un populismo a pesar de todo lo que se sufrió en tiempos recientes es muy potente. Una especie de masoquismo moralizante es el que atravesamos también en la región muchas veces. Y retomando este punto, Felipe, cuando nos expones, y esto que me comentan es muy cercano a lo que estamos viviendo actualmente en México, estas contradicciones constantes donde la población parece no reconocer esos elementos de locura que se ven en los dirigentes. En ese punto, Felipe, ¿por qué Chile, si tuvo este proceso, ha tenido este proceso de crecimiento en todo sentido, desde la misma educación, desde competir con países europeos en el mismo desarrollo, ¿a qué se debe entonces que la población no reconoce estos síntomas? ¿Por qué parece que hay una pasión desbordada de ciertos grupos que pareciera que concentran toda la atención y que representan a la mayoría de la población chilena? ¿A qué le atribuyes tú este tipo de desequilibrio, tanto de los que están en el poder como los que lo contemplan? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que da para una tesis doctoral, y aún así quedaríamos con dudas, pero puedo afrontar algunas ideas. Yo estuve revisando
importancia que las personas le daban en distintas encuestas antes de octubre del año 2019 al cambio constitucional. Y en promedio, obtuve que era preocupación de las personas, de no más el 8% indicaba que eso era algo necesario, que hacer un cambio en la Constitución era algo absolutamente necesario. Pocos meses antes de octubre del año 2019. Entonces, ¿cómo te explicas, o cómo uno se puede explicar, que luego de octubre de 2019, toda la clase política, derecha e izquierda incluida, yo no consigo que exista el centro no sé qué es lo que es como el unicornio azul, digamos, algo que algunos dicen que tienen, pero que realmente no existe en la naturaleza. Y bueno, y resulta que todos estuvieron de acuerdo en que el gran problema de Chile era la Constitución. Entonces, aquí uno puede aventurar una serie de explicaciones que obviamente tenemos que contrastar con el tiempo, pero lo que tenemos que entender es que este no es un fenómeno que haya surgido de repente. La Concertación y los grupos de izquierda, yo tengo un documento que escribí cuando era estudiante de posgrado en la escuela en el posgrado de Ciencia Política de la Universidad de Chile, donde de alguna manera hice una predicción respecto del surgimiento de grupos anarquistas en Chile. Y yo los llamé protoanarquistas. Eso fue el año 1997. ¿Y qué es lo que dije en esa oportunidad? Dije que algo como muy parecido a lo que tú acabas de decir, que los procesos de modernización acelerados, y especialmente cuando hay un grado de globalización importante, como es el caso de Chile, que es una economía muy abierta, generan en una parte de la población que esta parte de la población se vaya atrasando respecto de ciertas capas de la población que van más adelantadas, entre comillas, en relación, por ejemplo, a su conexión con el mundo, a los viajes, etc. O sea, Chile es una economía que ha permitido a millones de personas salir de la pobreza, pero hay ciertos grupos que obviamente van mucho más lento que los grupos que van obviamente más rápido de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que para cierto grado de modernización o de rapidez de este proceso institucional, se generan algunas situaciones o algunos grupos políticos que buscan representar a estas capas de una manera violenta. Entonces tenemos el surgimiento de ciertas organizaciones que tienen una orientación insurreccional o de carácter anarquista y se van incorporando dentro del aparato de la organización pública estatal. Hoy día, por ejemplo, tenemos sindicatos anarquistas en la pesca. Tenemos grupos anarquistas en la Universidad de Chile, donde yo estudié, funcionando impunemente prácticamente. Tenemos grupos anarquistas funcionando en liceos y colegios emblemáticos de Chile, que eran el orgullo de nuestro país, y hoy día están en un proceso de decadencia absoluta. Y nadie hace nada, absolutamente nada. Tenemos guerrilla en la Araucanía. Tenemos algunas informaciones que habría alguna conexión entre estos grupos y la FARC. Y algunos partidos políticos chilenos abiertamente con apoyos políticos, por lo menos, de estos grupos. Entonces, la explicación, en el fondo, es multicausal, pero evidentemente acá hay una situación donde ha habido un proceso de demolición sistematizada de ciertos grupos y ciertas élites políticas de Chile que, a pesar de formar parte de esta bonanza económica, odian al sistema, o por lo menos ellos mantienen una visión extremadamente crítica de este proceso de economía abierta, de capitalismo salvaje, como ellos lo llaman. Y estos grupos son élites que tienen valores extremadamente diferentes a los valores de la clase media. Y esto es muy relevante decirlo, porque hay, por ejemplo, el cerebro de las reformas constitucionales o de esta nueva constitución es un profesor de la Universidad de Chile, que hoy día va de candidato a la constituyente, para muchos de nosotros una mente al servicio del mal, y esta persona tiene a sus hijos en un colegio de los más caros de Chile, vive en una de las comunas más caras de Chile, gana un sueldo extremadamente alto, estudió en una universidad de Inglaterra. Entonces él representa fielmente a esta izquierda elegante, esta izquierda que usufructó del modelo durante muchos años, que vivió a expensas del modelo, que ganó dinero a través del modelo, que pudo viajar a través de este modelo, y que hoy día siente que el modelo ya no le sirve y que debiéramos ser Finlandia mañana, ¿ya? Pero con un nivel de productividad de un país de América Latina. Entonces, creo que ellos tuvieron el éxito de convencer a grandes capas de la población
que el problema es la Constitución, que el problema son las instituciones políticas de Chile, y obviamente hoy día la Constitución ni siquiera el gobierno la intenta salvar, sino que el gobierno es parte de esta crítica, especialmente el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los presidentes más cobardes que ha tenido Chile para hacer cumplir el Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, obviamente no puedo dar una sola causal, pero sí que estos grupos de izquierda, o la élite de izquierda, o de centro izquierda, supo encauzar un cierto grado de malestar, porque efectivamente ha habido abusos de algunas empresas privadas con particulares, y eso es verdad, pero una cosa son esos abusos, y otra cosa es que el sistema funcione absolutamente mal. Y en ese sentido, la izquierda ha sido muy hábil de asumir o intentar asumir que todo es culpa del modelo, que todo lo malo deriva del modelo, y le ofrecen a la gente un unicornio azul que sabemos que no se va a cumplir, porque ya en América Latina no se cumplió, y que después están pateando hacia adelante todos los problemas, intentando convencer a la gente que un Estado solidario, que es la forma encubierta de decir Estado totalitario, puede darle la solución a todos los problemas institucionales que las personas puedan tener. Y eso es abiertamente una falsedad. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante tu respuesta para meditar un largo tiempo. Gabriela, quisiera preguntarte dos cosas en un solo momento para aprovechar. La primera es, ¿qué opinas del papel que jugó Yacu Pérez en este proceso electoral? Quedó al final muy inconforme, fue una diferencia muy pequeña que tuvo con Arauz, una diferencia muy pequeña. ¿Cuáles han sido su pronunciamiento en este momento? ¿Cómo consideras su participación que también fue histórico en el proceso electoral? Y al mismo tiempo, ¿qué efectos consideras que puede tener la pandemia en las inminentes elecciones? Bueno, sobre Yacu Pérez, yo lo veo como que el electorado ecuatoriano sigue buscando aparentes outsiders, actores nuevos, con movimientos políticos así improvisados. Realmente la primera vuelta nos da cuenta de que más de un 80% del electorado, si lo sumamos los distintos porcentajes, incluyendo el de Yacu Pérez y el de Arauz y el del candidato Hervas, optaron por una opción más o menos populista. O sea, tenemos el populismo autoritario, el populismo tradicional, populismo que va por el lado como el caudillo de derecha de mano dura, el populismo de izquierda. Es decir, eso podemos ver entre los 16 candidatos de la primera vuelta. Sin duda el que más llama la atención y tiene ribetes históricos es lo de Yacu Pérez, porque nunca antes un candidato de los movimientos indígenas ha tenido un resultado tan bueno en las elecciones, nunca han tenido un porcentaje tan alto. Ahora, las encuestas, ninguna predijo que iba a sacar cerca de casi un 20%, tampoco ninguna encuesta predijo que el candidato Hervas, que era el tercero, iba a sacar casi un 16%, me parece que sacó. Entonces estamos hablando de un punto ciego, si sumamos a esos dos candidatos, de más de 30% que no lo vieron. O sea, digamos, las encuestas fallaron bastante con estos dos. Y lo que nos dice el tema de Yacu Pérez, hubo una diferencia pequeñísima entre los dos, pero no ha habido ninguna evidencia presentada acerca de que haya habido un fraude sistemático. De hecho, la delegación de Yacu Pérez estuvo presente en todos los reconteos y en todas las delegaciones donde quisieron estar, y no pudieron ellos presentar pues algo que pueda ser admitido por el Tribunal Contencioso Electoral como una evidencia. Ahora, ciertamente que esto de aquí retardó el inicio de la campaña para la segunda vuelta, y eso de ahí pues afecta el desarrollo de las campañas en segunda vuelta. Ahora, ¿qué nos dicen las encuestas posteriores a la primera vuelta sobre por qué la gente votó por Yacu Pérez? Un 30% de aquellos electores que votaron por Yacu Pérez dicen que lo hicieron, en la encuesta Click Report, dicen que lo hicieron porque él es defensor del medio ambiente. Un 13% dicen que lo hicieron porque él fue el que lideró las manifestaciones violentas en octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno.
otro por ahí, otro 20% dicen que para que no vuelva Rafael Correa. Entonces hay diversas razones. Otras personas dicen por ahí un 10% que porque es un actor nuevo en la política. Entonces todo esto nos indica algunas cosas preocupantes. Número uno, pues que aquí los partidos políticos como instituciones fundamentales de una democracia liberal siguen sin recuperarse. Y lo que vemos en Venezuela, yo no sé si Felipe sabrá si en Chile pasa algo similar, lo que vemos es que estas crisis institucionales tienen su punto de partida en el devenir o el declive de los partidos políticos tradicionales. O sea, empiezan y lo estamos viendo incluso en Estados Unidos, ¿no? Empiezan a carcomerse por dentro estos partidos políticos, y cuando los partidos políticos empiezan a decaer, la democracia representativa pues ya no luce muy representativa. Y entonces los enemigos de la democracia liberal empiezan a promover esta cosa que se llama democracia participativa, esta ficción de que todos vamos a participar como que si fuese la democracia en Atenas, y realmente terminarán participando los más bulliciosos y los que se impongan por la fuerza, porque eso es lo que termina pasando en la práctica. Pero todo empieza con la mala gestión, con la falta de principios en los principales organismos que deberían articular y representar las distintas voces en una sociedad democrática. Esto es los partidos políticos. Y lo que vemos en resultado de la primera vuelta, primero que tuvimos 16 candidatos, lo que te indica que sigue profundamente fraccionada la política en el Ecuador. Segundo, que la gente sigue buscando aquel candidato joven, nuevo, que no esté en un partido tradicional. Muchos de ellos ni siquiera presentan plan de gobierno. Presentan una cuestión, un PDF de 2 o 3 hojas y ya. Digamos, eso es lo que pasa. Se vota por personas que se encuentran como más familiares, alguien con quien tú te ves reflejado o con quien te gustaría salir a tomar una cerveza. Son cuestiones muy elementales porque no tenemos esa discusión programática de principios y de visión de país, que es lo que uno quisiera idealmente. Entonces lo que pasa es eso, que no se ha recuperado y por eso hay estas sorpresas una y otra vez en personajes como Yacu Pérez o Hervas. La segunda pregunta, si me recuerdas, ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, claro, sobre el efecto de la pandemia en las elecciones. Sí, bueno, el tema de la pandemia es un poco distinto en el Ecuador porque, bueno, quizás es similar a lo que sucede en México. Es un país de ingreso medio bajo, más pobre que México, creo, el ingreso promedio, de tal manera que el Ecuador fue uno de los países que empezó a abrir su economía primero en América Latina. Eso sí, es una de las 3 economías en América Latina que todavía no abre clases presenciales. Es decir, desde el año pasado, me parece que fue en junio de 2020, en nuestro país abrieron los centros comerciales, los cines, los restaurantes para comer dentro o afuera. Sin embargo, no han abierto los colegios. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que para muchas personas, y si tú sales un fin de semana en Quito o en Guayaquil, pareciera que la pandemia ya pasó. Hay el uso de mascarilla muy difundido en las ciudades, pero si tú vas al interior del país, prácticamente nadie usa mascarilla y la vida la llevan de manera lo más normal posible, salvo los colegios. Y por eso creo que el impacto de la pandemia es mucho menor que en economías de primer mundo, donde hay mucha gente que sigue sin ir a sus oficinas, que sigue sin retomar mucha de la normalidad. Muchas gracias, Gabriela. Retomando algunos de los puntos ya mencionados, Felipe, actualmente podremos pensar que el principal rival para la institucionalidad y la salud democrática de una nación es combatir el socialismo o el populismo. ¿El socialismo todavía sigue siendo vigente o realmente ya es un fantasma muerto que sigue expresándose de vez en cuando, siendo que en realidad el populismo es quien permea prácticamente pues nuestra salud institucional? Y a su vez también preguntarte sobre la pandemia en Chile, si crees que esto llegue a jugar un papel importante en las elecciones, siendo un ejemplo totalmente contrario
a lo que muchos países latinoamericanos, principalmente México, han tenido como resultados en el enfrentamiento de esta pandemia. ¿Qué nos puedes comentar, Felipe? Bueno, son preguntas difíciles de responder. Voy a intentar ser sucinto. Mira, el socialismo yo creo que es algo que es un virus que está infectando o ha infectado toda la clase política de toda América Latina desde siempre. Desde siempre. Yo creo que eso no se fue nunca. No se ha ido nunca. La clase política chilena era bastante responsable y de repente algo le pasó y comenzó a ser completa y absolutamente irresponsable. Tú hablas del populismo también. El populismo también es un virus que ha ido infectando peor que el COVID, porque en el fondo asume, bueno, hay definiciones técnicas del populismo. Para mí incluso yo una vez dije que el socialismo y populismo son equivalentes, entonces saltaron algunos y me dijeron, pero no, es que son cosas distintas. Claro, pero desde el punto de vista de los efectos, son dos conceptos que tienen el mismo efecto, en el fondo. El socialismo lo que hace, el único efecto reconocible, es que destruye las economías, destruye los países, los hace más pobres, pero es muy exitoso en convencer a la gente que no es así, que justo eso no era socialismo, que justo eso no era lo que nosotros queríamos hacer, eso no era lo que la intención nuestra originaria, sino que socialismo es otra cosa. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el populismo es un fenómeno político, social, que tiene características muy similares al socialismo. Por ejemplo, el populismo necesita un mesías también, necesita de un caudillo, necesita de un líder, y ese líder, ese caudillo, es el que nos va a dar las soluciones que que queremos lograr desde siempre. Entonces, hoy día, por lo menos en Chile, la clase política, yo hablo de clase política, está absolutamente infectada de populismo, completamente. Y lo que nosotros veíamos antes, que había una responsabilidad, había una regla fiscal, existía por lo menos interés en mantener los índices macroeconómicos que hemos tenido siempre. Hoy día, por ejemplo, tú puedes ver que la deuda de Chile va a ser muy cercana al 50% del Producto Geográfico Bruto. Entonces, nosotros teníamos normalmente un nivel de deuda muy bajo. Hoy día, y eso es promovido o ha sido promovido por la derecha chilena, por el ex ministro de Hacienda, por el actual presidente de la República. Entonces, siento que estos son dos fenómenos que se alimentan mutuamente, que son parte de la cultura política de América Latina, y que algunos países habían estado exentos de eso, por ejemplo Costa Rica, por ejemplo Chile, pero desgraciadamente esto es algo que es muy difícil de combatir si es que las élites políticas no son capaces también de sustraerse de este fenómeno, porque es casi como una droga. Lo segundo, cuando me preguntas respecto de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Yo creo que los estados nunca fueron más extensos que con la pandemia. Y hablo de todo el mundo. O sea, Chile, por ejemplo, hoy día sigue con restricciones a la movilización, a la movilidad. En Chile sigue habiendo toque de queda. Hemos visto en algunas partes, por ejemplo, del mundo, que la gente se está rebelando completamente contra estas restricciones. No hay absoluta claridad respecto de la bondad de mantenernos encerrados aún. Yo he leído papers donde en el fondo intentan demostrar o demuestran que mantener encerrada a la gente es peor aún que la dejen estar libre. Las economías de América Latina han sido prácticamente destruidas. Yo vivo en una ciudad que es turística, y está el comercio destruido por los efectos de las cuarentenas. Entonces, desde el punto de vista político, ¿qué podríamos esperar nosotros? Pues, yo siento que ayer en la noche Piñera anunció un nuevo paquete de medidas que intentan paliar esta crisis política y económica, pero ninguna de esas medidas de Piñera dice relación, por ejemplo, con rebajar impuestos a las empresas pequeñas y medianas, por ejemplo, con reducir el aparato del Estado, que creció enormemente con los gobiernos de Bachelet especialmente, y también con los gobiernos de Piñera. O sea, no hay nada que tenga que ver hoy día con liberalizar la economía, con reducir el aparato del Estado, absolutamente nada, sino que simplemente aumentar más el poder absoluto del Estado. Entonces, yo siento que en el caso, si lo compara, por ejemplo, con Ecuador, con Argentina, con Bolivia, Chile no es muy distinto, el caso chileno. Simplemente el Estado hoy día se ha tomado todas las instancias habidas y por haber para influir o para seguir interviniendo en la vida de las personas. Muchas gracias, Felipe. Gabriela, hablando un poco
y retomando sobre el socialismo, sobre el populismo, sobre estas también formas de organización ya arcaicas que han manejado, y refiriéndome al Foro de Sao Paulo, al reciente Grupo de Puebla, ¿consideras estas agrupaciones caducas una amenaza real o simplemente son un grupito de personas para obtener recursos como lo han venido haciendo durante décadas? Bueno, recuerdo que Tuto Quiroga de Bolivia decía que era una organización criminal internacional, era como lo equiparó al crimen organizado, pero realmente depende de qué definición manejamos, ¿no? Si hablamos de, digamos, de organizaciones que están formalmente establecidas, que tienen un objetivo claro de, digamos, hacerse de la propiedad de otros, eso tiene un nombre muy claramente identificado en la legislación. Y no veo por qué debe cambiar si es que en este caso quienes hacen este tipo de acciones se presentan para elecciones y resulta que a veces las ganan. Y realmente es preocupante porque por un lado hay toda esta línea clara de principios, valores, también una organización muy casi militar acerca de los pasos a seguir y las acciones a tomar para llegar al poder y qué hacer tan pronto llegan al poder. Y por el otro lado encontramos a la sociedad civil en estos países totalmente desorganizada, totalmente desprevenida, discutiendo cosas tangenciales, casi pareciera que no estamos conscientes de la amenaza que se presenta hasta que ya es muy tarde. Y en el caso del Ecuador, por ejemplo, yo veo lo que pasa en México o en Chile, y para nosotros los ecuatorianos es como un déjà vu, de cierta manera, y lo que yo veo ahora es que al menos a cierto nivel de la población algunas lecciones se han aprendido. Entonces, incluso si en estas elecciones hubiese un retorno del correísmo, es un correísmo primero que se topa con las arcas fiscales vaciadas, producto de la estructura estatal que ellos armaron y que dejaron, un país sumamente endeudado con los mercados de capitales cerrados. El populismo no es lo mismo sin fondos, es decir, digamos, sin la plata de otros no funciona igual, no tiene el mismo atractivo para la población en general. Y vamos a ver qué pasa. Porque por otro lado, también la recuperación económica, como ya empezamos a ver la luz al final del túnel saliendo de esta pandemia, en algunos mercados, quizás no en Europa, pero sí en Estados Unidos, puede provocar que haya un marcado repunte en los precios del petróleo y eso puede ser como una salvación para una nueva administración populista, que haya un barril de petróleo nuevamente por encima de los $80 y que se mantenga eso por algún tiempo. Pero si eso no pasa, sería distinto, sería como un populismo sin fondos que no cumple las promesas de campaña y eso tiene un desgaste muy rápido, muy marcado. Y por otro lado, es un populismo que llega sin el respaldo de las élites en las universidades, con una oposición muy cerrada, muy firme en todos los medios de comunicación, también con una juventud que creció marinada en eso. Pues eso es lo que tiene a su favor, que hay chicos que crecieron con currículums educativos sumamente curados, armados por toda esta corriente de pensamiento. Entonces, por un lado tienes esta juventud, porque en Ecuador se hizo una reforma electoral que permite a los chicos votar desde los 16 años. Entonces, son un porcentaje gigantesco del electorado. Y esta juventud crece leyendo textos de historia escritos con una agenda claramente ideologizada. Ellos venden un relato que tiene muy poco que ver con la realidad, por cierto, no está contrastado con otras versiones y estos chicos pues creen que eso es la verdad y no se les ha enseñado tampoco esta, digamos, que es propio de la educación liberal, de, digamos, a tener que contrastar distintas versiones y a tener que, digamos, someter a un escrutinio la versión dada. Entonces tenemos esos electores, pero por otro lado tenemos a las élites
tradicionales y los puntales de la sociedad civil unidos en contra de este nuevo ensayo. Entonces yo creo que va a haber, digamos, va a ser más difícil. Por otro lado, en el Ecuador nosotros estamos dolarizados, a diferencia de otros países donde ha habido populismo, y eso yo creo que fue el único límite al poder que tuvo realmente el correísmo, y creo que fue un enemigo formidable durante toda la época de Correa y Lenín Moreno. A pesar de tener políticas públicas disparatadas, la gente mantuvo estabilidad para planificar sus presupuestos en su hogar y en sus empresas, porque aquí con la llegada de la dolarización pues se eliminó el problema de la inflación, y eso permite una suma estabilidad al sistema financiero y les prohíbe monetizar el déficit fiscal, que es una manera de licuar el salario de los trabajadores. Entonces, eso no sucedió aquí. Dudo mucho que si Rafael Correa, con todos los poderes concentrados en el Ejecutivo, no lo pudo hacer, dudo mucho que lo vaya a lograr su Delfín. Entonces, realmente me encuentro un poquito más optimista que en el año 2006, a pesar de que pueda haber ese resultado. Muchas gracias, Gabriela. Felipe, ¿tú qué consideras sobre la amenaza real del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla? Retomando mucho de lo que nos comentaba Gabriela, por favor. Bueno, siento que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, Venezuela, con su actual gobierno, son elementos que desestabilizan a América Latina toda. Creo que este foco de insurrección que fue Cuba, básicamente fue esto hasta los años 90, pero después Cuba comienza un declive muy, muy grande, no tenían mucho dinero, que obviamente llegaba desde la ex Unión Soviética. Entonces Cuba empezó también a limitar su capacidad de influencia en América Latina, pero llegó Chávez. Y hay una cosa muy interesante que yo quiero rescatar de lo que dice Gabriela, porque me parece muy inteligente lo que dijo en relación a que previamente a estos procesos de insurrección o de destrucción de los países o de cambio constitucional, hay un proceso previo que implica la destrucción de los partidos políticos tradicionales. Y eso es un fenómeno que nosotros hemos podido ver prácticamente a lo largo de toda América Latina. Por ejemplo, el caso venezolano. La destrucción o de eliminación del COPEI y de los ADECO, la socialdemocracia y los partidos social cristianos en Venezuela, fue algo previo al surgimiento de un caudillo, un mesías que fue Chávez. Esto mismo podríamos, por ejemplo, asumirlo en el caso de Argentina, que hay una destrucción también de los partidos políticos tradicionales. El peronismo, ¿para qué decir? Nadie sabe qué es lo que es el peronismo, pero es un grupo de partidos que simplemente tienen la marca que se llama Perón, digamos, pero hay grupos desde marxistas hasta grupos fascistas, de hecho, en el mismo movimiento político. Entonces, creo que en el caso chileno también es un fenómeno interesante, porque, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que es un partido que dicen aproximadamente que es moderado, en los años 90 perdió más de 1 millón de votos. Y esos votos se fueron a la derecha, a la centro-derecha, y también se fueron a algunos grupos de izquierda. Entonces comenzó una proliferación de grupos de izquierda. De hecho, hoy día con la Convención Constitucional hay muchas listas de izquierda que van al proceso constituyente. Y eso implica o indica algo que María Gabriela señalaba, que en fondo aquí también hay un proceso de destrucción de las instituciones de los partidos políticos tradicionales. Entonces, yo siento que todo lo que estamos viviendo hoy día tiene que ver con este proceso de descomposición, con este proceso de destrucción de la institucionalidad, y que es un fenómeno que desgraciadamente es muy difícil de detener. Creo que, no es que yo sea especialmente negativo en esto, pero creo que los países de América Latina tienen que tener de alguna manera algunas instituciones que sean contramayoritarias, y esto necesariamente tiene que estar en la Constitución o en las constituciones. María Gabriela hablaba de la dolarización. Eso puede ser un elemento también contramayoritario en el caso de estas mayorías que quieren refundarlo todo. Chile tiene sus mecanismos en la propia Constitución, pero hoy día no sabemos qué es lo que va a suceder. Esto va a iniciarse este año, hay 9 meses ampliable a 3 para poder terminar y redactar la nueva Constitución, y aproximadamente en agosto del año 2022 debiéramos tener un plebiscito de salida con voto obligatorio. Nosotros tenemos voto voluntario, en ese caso es voto obligatorio,
con sanciones y multas para quienes no vayan a votar, y de eso va a depender nuestra vida. Y eso es algo que realmente a todos nos complica, porque puede ser, por ejemplo, que hay gente que aquí quiere eliminar el derecho a propiedad, y no lo dicen, pero sí con algunas propuestas uno puede entender que sí, o quieren darle una preponderancia al Estado que hoy día en la Constitución no le da. Entonces, estamos ante una situación que eventualmente puede terminar en una mayormente grave crisis política de la que nosotros teníamos al día de hoy, desgraciadamente. Tremendo, siendo Chile el ejemplo a seguir para muchas naciones latinoamericanas, están en una encrucijada terrible, en un escenario sumamente complejo. Casi llegando ya a esta recta final, Gabriela, me gustaría preguntarte, bueno, esto que comentabas y retomando sobre, pareciera que la izquierda se vuelve muy novedosa constantemente, se renueva, se reinventa. ¿Qué pasa o sea, qué se puede hacer para combatir ese devenir constante, esa transformación constante que asumen estos grupos de izquierda, que a veces ni son tan numerosos, pero se apropian justamente de un escenario? Tú como editora de Instituto Cato, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué podemos aportar para contrarrestar este empuje siempre constante de esa izquierda? Hay un refrán popular que dicen lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo que creo que pasa, como decía Felipe hace un rato, de que los chilenos son muy autocríticos. Lo que nos ha pasado en América Latina muchas veces es que tenemos siempre en América Latina han sido muy atractivas las utopías, y la izquierda vende utopías. Y no digo que la derecha no lo haga, porque hay una cierta derecha conservadora que también vende sus utopías, pero digamos el liberalismo lo que hace es reconocer al hombre tal cual, aceptarlo como es. Y para los románticos y enamorados de las utopías eso desinfla, digamos, porque no es tan bello como esa utopía. Entonces realmente lo que estoy tratando de decir es que si uno asume responsabilidad individual, si uno se hace cargo de sus propios asuntos y de su vida y de sus propios planes, y uno tiene claro qué es lo que quiere para su vida, su familia, su negocio, esas utopías impuestas desde arriba o que venden por allá afuera resultan menos atractivas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tienes una sociedad civil donde muchos se sienten aislados, confundidos y no tienen claro sus propios planes, pues resulta más fácil unirse a los planes de otros, sobre todo cuando los pintan tan bonitos y tan utópicos. Y ahí se comete esa falacia de nirvana, de creer de que como lo que no tengo tiene todas estas fallas, eso que me venden luce perfecto, y caemos en el error de creer que es posible, descartando lo que se ha avanzado. Es como querer construir una casa y porque durante el proceso de construcción se ve fea al lado de la que está terminada, la vuelves a tumbar y vuelves a empezar desde cero. Entonces nunca vas a avanzar realmente. Y hay que, por eso es más fácil, digamos, decir, esta constitución está imperfecta, vamos a hacer una nueva, y todo el mundo anda con un proyecto de constitución nueva, que tratar de hacer el trabajo arduo, duro, de sentarse en una asamblea a discutir reformas parciales, puntuales, de problemas del diario vivir de la gente. Nadie quiere ponerse a debatir cómo mejorar, por ejemplo, los colegios públicos o el sistema de gestión de aguas, porque eso no inspira tanto como refundar la patria. Pero realmente eso es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, aterrizar las discusiones en problemas de la vida real y en soluciones y alternativas reales, no en estos proyectos utópicos, fantasiosos, que suenan reales, pero lo único que nos hacen es perder tiempo y destruir instituciones hasta donde hayamos avanzado. Muchas gracias, Gabriela, y es muy cierto cómo contrarrestar justamente esas ilusiones o esas utopías que pareciera que principalmente las persiguen son las élites intelectuales. Y sobre esto te quería preguntar, Felipe, tú como profesor que te enfrentas también a estos jóvenes que suelen asimilarse dentro del discurso de izquierda, que son capitalistas inconformes, ¿cómo se contrarresta esta fuerza de la utopía que ya nos comentaba Gabriela? Porque se vuelve muy seductora.
Sí, bueno, aquí es clave la batalla cultural. Nosotros en el Partido Libertario de Chile, que comenzamos el año pasado nuestro proceso de inscripción y lo vamos a continuar hasta que el partido se pueda constituir legalmente. Yo, como fundador de la Fundación Robert Nozick, que es una fundación que busca difundir las ideas libertarias en Chile, estamos claros en que no puede haber éxito político si es que no luchamos en lo cultural. Hoy día una persona que ama la libertad tiene que estar en todos los ámbitos que sean de carácter cultural, tiene que estar en la música, tiene que estar en el arte, tiene que producir textos, tiene que ir a debates, tiene que hacer esto que estamos haciendo nosotros hoy día, que se va a difundir en distintos lugares. La manera de contrastar una utopía, yo que soy nosiquiano, creo que la única utopía realmente válida y que y permite la coexistencia de todas las utopías es el Estado libertario, un Estado donde obviamente con el mínimo coacción todas las personas puedan expresar su propia preferencia sin dañar a otros y sin obligar a otros a seguir sus propias convicciones. Desde lo cultural, yo siento que hay un trabajo muy importante que hacer en América Latina. Hoy día la izquierda, la extrema izquierda y la centroizquierda dominan prácticamente sin contrapeso todas las universidades de América Latina, para qué decir de Estados Unidos, dominan los canales de los medios de comunicación, dominan la radio, dominan prácticamente todos los instrumentos de difusión de la cultura. Entonces, las personas que amamos la libertad, tenemos que estar ahí, tenemos que hacer el contrapunto. En una oportunidad les quiero, y con esto termino, me tocó entrevistar a Javier Milei, junto con el presidente del Partido Libertario de esa época. Y una de las cosas que discutimos es esta aforismo casi de el dato mata el relato. Pero la verdad es que eso no es tan cierto, porque muchas veces es el relato el que mata el dato. O sea, si fuera solamente por los datos, no debiera haber gente de izquierda votando por partidos de izquierda. Pero sin embargo la gente sigue votando por eso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque la izquierda y el socialismo es una religión. Y uno tiene que entenderla como una religión. El socialismo tiene características religiosas. Por lo tanto, tú a una persona que tiene una fe ciega, no le puedes contrastar simplemente un dato. Tú tienes que entregarle algo, incluso desde el punto de vista de la emocionalidad. A nosotros los libertarios se nos critica porque somos muy racionales. Y eso no está malo. Pero también es necesario difundir un mensaje que toque a las personas, que llegue a la gente. Y en eso yo creo que hemos fallado históricamente los libertarios, de alguna manera de seducir con la acción política en la cultura a las personas que están siendo embaucadas por este fenómeno que es el populismo y este fenómeno que es el socialismo. Yo creo que desde esta perspectiva, haciendo lo que hace Gabriela, haciendo lo que haces tú, Eduardo, nosotros estamos haciendo nuestro aporte en la batalla cultural que está desempeñándose en este instante. La batalla cultural, pues sí, un gran desafío. Una última pregunta, se fue el tiempo muy, muy rápido, ha sido muy elocuente escucharlos. La última pregunta es, en tu caso, Gabriela, ¿qué esperas para este 11 de abril? ¿Qué escenario puedes augurar en Ecuador y en la región? Son elecciones en Chile, son elecciones en Perú. Bueno, es un día muy importante para la región. ¿Qué esperas de este resultado? Al menos no puedo hablar, no puedo opinar sobre los procesos que se están desarrollando en otros países por falta de conocimiento del contexto, pero en el contexto nuestro estamos entrando con una institución electoral sumamente lesionada. Su credibilidad está muy cuestionada, no solo por lo que pasó en la primera vuelta, sino también por lo que sucedió en la última elección presidencial de segunda vuelta en 2017. Entonces, yo creo que van a ser unas 2 o 3 semanas un tanto movidas después del 11 de abril por todo tipo de cuestionamientos. Y no sé a favor de quién será el resultado. Muchas gracias, Gabriela. Y Felipe, en el mismo tenor la pregunta, ¿qué esperas para el 11 de abril? En dado caso de un resultado que no le guste a la izquierda, ¿podrá haber nuevamente violencia en las calles? Mira, yo soy pesimista en esto. Creo que los grupos radicales están tan hoy día activos y manejan tantos recursos que dificulto que con una constitución que a ellos no les guste va a parar la violencia. Yo siento que hoy día el gobierno está absolutamente perdido en esta batalla.
el gobierno no tiene la convicción moral ni la fuerza moral para combatir estos grupos, no lo tiene y no lo quiere hacer. O sea, Piñera lo que está haciendo en el fondo es patear hacia adelante el problema para el próximo presidente, porque no quiere tomar las decisiones que sabe que tiene que tomar. En este sentido, está contraviniendo la Constitución actual. Yo soy bastante pesimista en relación a lo que puede pasar con la nueva Constitución. Yo siento que la izquierda está muy fragmentada, no creo que logren la mayoría que ellos pretenden lograr. Hay una multiplicidad de listas que son cuál de todas, el tema es cuál de todas es más de izquierda, en el fondo eso es lo que ellos luchan. Y la derecha va unida, entonces eso da alguna posibilidad. Yo también soy muy crítico de la derecha es gran responsable de lo que está pasando hoy día en Chile, entonces tampoco he puesto todas mis fichas a eso. Lo que sí puedo decir es que ojalá que la gente que sea electa sea gente relativamente razonable, que no quiera refundar el país, como tú has dicho muy bien, o como señalaba también Gabriela, y que esto de alguna manera salga algo relativamente aceptable. O sea, para mi gusto la Constitución chilena puede tener algunas cosas que obviamente todo es perfectible, pero la gente que está postulándose hoy día a constituyente, incluso hay gente que ni siquiera tiene formación jurídica. Entonces, claro, hoy día, claro, tienen más representación, se supone, pero tampoco hay, hacer una constitución es solo algo de representatividad. Tiene que también saber de técnica constitucional, tiene que conocer de derecho público, tiene que saber de economía, tiene que saber un montón de cosas. Entonces, bueno, pero hoy día eso es lo que se decidió y eso es lo que está provocando. Yo espero que la violencia pare, espero que la violencia cese. Yo detesto la violencia. Como libertario me guío por el principio de no agresión, pero siento hoy día que Chile, si no toma de la clase política el peso a esto que está sucediendo de la violencia, el próximo presidente va a tener que responder por esta inacción de la actual clase política chilena. Espero que eso no suceda. Les agradezco mucho su tiempo, Gabriela, Felipe, ha sido un gusto platicar con ustedes y esperemos que el escenario que se avecina sea favorable o al menos lo menos trágico posible. Les agradezco mucho por su tiempo y le reitero el agradecimiento. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Encuentro Libertario. Agradecemos también a Víctor Becerra, mi nombre es Eduardo Ruiz y a todos ustedes que estamos pues pendientes de estas emisiones y esperemos que estén con nosotros la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.